Empieza el Contreras. doctor Héctor y después del doctor Héctor hacemos receso, por favor. Perfectísimo. El, doc- Entonces, vamos a dar la bienvenida al doctor Héctor Contreras. Bienvenido, doctor. el doctor Gracias, doctora. José Muchas Héctor Doctor, gracias. Contreras Angoa, eh, docente e investigador de la Facultad de Medicina, muy comprometido, son las nuevas generaciones y está con nosotros para presentar la perspectiva, eh, antropológica, social de la gerontología y la geriatría también, complementando lo que acaba de presentarnos la doctora Lupita Miriam Ramírez. Muchas gracias. Buenos días, doctor Héctor. Adelante. Gracias. Gracias, doctora. Buenos días a todos y todas. Pues un placer para mí compartir con ustedes este momento, esta charla que me gustaría que se viera, se interpretara más como un espacio de reflexión sobre este otro punto que también cruza a lo que ya comentaba la doctora Lupita sobre pues el adulto mayor, ¿no? En este caso pues vendría siendo la importancia de la cultura y la interculturalidad en nuestra atención como profesionales de salud y en general en nuestra atención en todo lo que viene siendo la salud pública, ¿no? Entonces, mi nombre es José Héctor Contreras Angoa, también soy licenciado en fisioterapia y pues también maestro en epidemiología, en ciencias en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y bueno, pues he estado también colaborando con algunos grupos de investigación del instituto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Algunos datos importantes relacionados a esta parte que nos tiene como población de nuestros países, ¿no? De América Latina, de México específicamente, pues son estos. Se menciona que existen cerca de 23.2 millones, es decir, se estima 23.2 millones de personas en México que se autoidentifican como personas indígenas. Esto es un 19.4% de la población total, lo cual pues es bastante considerable. También se menciona que 7.3 millones habla una lengua indígena, es decir, el 6.1% de la población. Eh, Esto, digamos, a nivel regional en América Latina, representa el 8.5%, es decir, 58 millones de personas se autoidentifican como personas indígenas. Ahora, parte de esto también cruza otra parte que viene siendo la parte de las personas con discapacidad, del cual existe un 6.1 millones de personas, es decir, un 4.9%. Dentro de estas problemáticas que vamos a ir desencadenando, pues evidentemente también está esta parte de la adherencia a los tratamientos. Entonces, se menciona que solamente el 50% de las personas pues se adhiere a un tratamiento, en este caso farmacológico, y evidentemente mucho menos, ¿no? Por nuestra parte cultural, que es lo que vamos a ir discutiendo, solo un 20 o 30% hace cambios hacia estilo de vida, ¿no? Y en un estudio de Gómez en 2019 se menciona que la adherencia a estos tratamientos eh, pues se debe muchas veces o es baja precisamente cuando perciben conflictos, conflictos en la atención, conflictos pues justamente en el entendimiento de esta interculturalidad que vamos a ir mencionando. Justo el punto central que me gustaría meter es el punto de la interculturalidad, ¿no? Ya lo mencionábamos, en donde no solamente es esta parte, o a lo mejor solamente ahorita mencionaba unos datos en cuanto pues a la autoidentificación de una lengua o de un grupo étnico, pero la interculturalidad implica muchos aspectos más complejos, ¿no? En donde pues son aspectos de identidad, ¿no? Que ahorita vamos a ver una identidad biomédica, por ejemplo, que cruza con la identidad propia de un grupo comunitario, ¿no? De un grupo social, de una población en particular. Desde el lenguaje, desde las costumbres, desde las ideologías. Entonces, esta interculturalidad genera lo que ahorita vamos a mencionar como brechas.
Precisamente me gustaría que reflexionemos hacia algunas preguntas que quizá a lo mejor pues no las habíamos pensado, pero que pues hoy es un buen momento para pensarlas, ¿no? Primeramente, o una pregunta muy importante es, ¿qué elementos identifican a nuestra cultura biomédica, ¿no? A nuestra cultura quizá como profesional de la salud? Es decir, ¿qué es lo que nosotros consideramos o interpretamos que nos distinguen sobre pues, las demás personas como profesionales de la salud? Más adelante mencionaremos un poquito de estudios que se han hecho sobre el nuevo proyecto, ¿no? que está metiendo el sistema de salud sobre el trato digno. Y sobre de estos factores, pues hay cosas básicas que son como interesantes, como desde el uso de una bata, ¿no? El uso de una bata, el uso de un lenguaje técnico, en fin, o sea, me gustaría invitarles a pensar en qué elementos son estos los que ustedes interpretan como que nos identifican de acuerdo a una cultura biomédica. Teniendo eso también, pensar que en nuestro contexto, cómo nos estamos relacionando interculturalmente, pues justo con nuestros pacientes o con nuestras poblaciones a las cuales atendemos, ¿no? Cómo se vincula precisamente esta identificación biomédica, cultural, con estas otras identidades culturales con las cuales pues constantemente nos vinculamos, ¿no? Como profesional en salud o prestador de servicios en salud, ¿desde qué tipo de cultura estoy ingresando a estos vínculos interculturales? Ya lo comentaban ahorita en la discusión, ¿no? Desde este punto privilegiado, ¿no? Estoy entrando o ingresando desde un vínculo precisamente capitalista, mercantil, o sí desde un punto de vista que estamos entendiendo las vulnerabilidades o nuestros privilegios, como ya lo comentaban en la discusión. Los elementos que comúnmente identifican a la cultura biomédica se están vinculando sin generar brechas, que es creo que la parte importante a pensar. Eh, Esta parte ¿no? del lenguaje técnico, que es algo de lo más estudiado, del lenguaje en general, que tenemos como profesionales de salud, realmente están generando un vínculo o si están generando brechas. Es decir, si se genera como un vacío, un espacio, una distancia con quienes nosotros intercambiamos pues este conocimiento. Y en nuestra praxis, ¿cuáles serían estas brechas, ¿no? ¿Cuáles pensar quizá si realmente nuestras intervenciones, nuestras atenciones, eh, pues dieron ese clic o dieron esa atención que realmente estábamos buscando, si realmente nos entendieron nuestros pacientes, si realmente esta atención se vinculó hacia lo que satisfacía las necesidades de estas poblaciones, en fin. Entonces estas preguntas, pues igualmente quizá a lo mejor en una breve discusión más adelante, pues podríamos como comentarlas, ¿no? Eh, Me gustaría como problematizar el concepto de interculturalidad de una antropóloga llamada Catherine Walsh, que va conceptualizando y precisamente es una de las autoras que mayormente discute este concepto. Y ella separa de tres tipos de interculturalidad. Ella habla de una interculturalidad relacional, una interculturalidad funcional y una interculturalidad crítica, que es esta tercera, su propuesta, ¿no? Hablando de la interculturalidad relacional, ella menciona que esta se debe a vínculos, es decir, nos menciona que esta interculturalidades son vínculos en donde pues solo existe la interacción entre personas de distintas culturas, ¿no? O sea, es como de, no, pues yo sí puedo convivir, ¿no? Con una persona de tal etnia, pero quizá no nos involucramos más allá, o sea, solo pues interactuamos y listo. ¿Cuál es el problema de este tipo de interculturalidad? Pues el problema es que minimiza u oculta los posibles conflictos, los prejuicios y las desigualdades históricas que pudieran existir. En este tipo de interculturalidad solo basta la comunicación y listo, ¿no? O sea, nos comunicamos, podemos convivir y todo está bien.
Pero justo, repito, pues oculta eh, estas desigualdades históricas, ¿no? En la interculturalidad funcional, que es la que comúnmente le gusta a las instituciones, sí se reconoce esta diversidad, pero precisamente no, más bien, no cuestiona las reglas. Es decir, pues que en este reconocimiento de la diversidad se les reconoce, pero desde este lado, ¿no? Desde el lado de las instituciones, desde el lado del poder, ¿no? Reconoce la diversidad, pero desde un sistema dominante. Eh, no toca estas causas de asimetría y de probable racismo estructural. Realmente quizá no está pensando en las vivencias o en lo que está experimentando, pues las culturas desde sus vulnerabilidades. Y entonces, pues Walsh menciona esta parte de la interculturalidad crítica, la cual pues trata de mencionar que la interculturalidad tiene que transformar al sistema. No es solo tolerancia, sino que simplemente la interculturalidad crítica debe ser una herramienta para luchar contra pues estos sistemas dominantes y tratar de transformar estructuras de poder. Tratar de decolonializar, de decolonializar, perdón. Es decir, recuperar y validar conocimientos y saberes que muchas veces son calificados como primitivos y que pues las culturas ya las tienen desde tiempo, ¿no? Eh, Esto me lleva a esta definición que menciona Walsh, que justo es que la interculturalidad crítica no es un hecho ni un producto, sino un proceso, un camino, un proyecto político, social, epistémico y ético de transformación. Es decir, la interculturalidad crítica busca transformar, no solamente dar por hecho este vínculo o esta intercomunicación, sino que además busca esta transformación. Entonces, pues eso me gustaría también tratar de pensar en estas otras preguntas de cómo es la estructura que actualmente nosotros estamos desarrollando o cuál es la estructura que se está desarrollando en nuestro actuar. Eh, Nuestra cultura biomédica, ¿desde qué modelo se está vinculando, ¿no? Por ende, desde una interculturalidad relacional, funcional o realmente crítica. Identifico estas brechas y cuáles son estas que identifico, ¿no? Quisiera platicarles un poco sobre un proyecto que ahorita está en pie, ¿no? Que es el proyecto de Trato Digno, en el cual pues he tenido la oportunidad de compartir y que evidentemente tiene muchos retos, ¿no? Muchos retos aún por la complejidad precisamente que ahorita estamos mencionando, pero que pues trata de empezar a visibilizar algunas cuestiones. Eh, el proyecto de Trato Digno trata de identificar las brechas que existen justamente en cuanto a esta interculturalidad y de ver a la salud como un valor vital. Desde este valor vital se buscan indicadores en dos dimensiones, que vendría siendo la primera dimensión, que es la protección de los derechos, y la segunda dimensión es la satisfacción de las expectativas en la atención de servicios de salud. Visto desde estas dimensiones, pues se identifican indicadores de los cuales pues se va implementando, se está aplicando, se está implementando para ver pues si está tratando de llevarse a este trato digno, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los indicadores relacionados a esta protección o esta primera dimensión que sería la protección de derechos? Dentro de esta dimensión, pues, y estos indicadores, uno de los importantes es el respeto. En esto, pues, se hacen cuestionarios, se les pregunta a los pacientes, a los usuarios, como se quiera ver, sobre, pues, si se les cuestiona si su profesional de salud se presentó, ¿no? Mencionó cuál es su cargo, su función, ofreció un saludo, eh, y pues también trata como de concientizar a los profesionales de salud sobre si realmente están entendiendo las creencias, si las está identificando, si las está reflexionando o no. Eh, este, digamos, este trabajo, este proyecto trata primeramente también en unas primeras fases
de capacitar sobre esto, ¿no? Sobre estas dimensiones, sobre estos indicadores a los profesionales de salud. eh, Se encontraron varias cosas interesantes, ¿no? Que justamente no se estaban dando y que, bueno, afortunadamente, pues hubo avances en cuanto a esa concientización en muchos profesionales de salud, pero que evidentemente, pues todavía está caminando, ¿no? Otro indicador es el de la comunicación, que mencionaba yo al principio, pues muchas veces o este punto es uno de los más frecuentes, ¿no? ¿Qué términos utilizo? ¿Qué términos estoy aplicando? ¿Realmente me están entendiendo los términos que utilizo o no me están entendiendo? Eh, y a veces como profesionales de salud nos olvidamos, ¿no? De pues de si nuestro paciente o a la población a la cual nos estamos dirigiendo entiende ciertos conceptos. Digo, creo que es algo que se ha comentado a lo largo del diplomado y que evidentemente se seguirá comentando, pero pues tan solo el concepto de salud, siendo tan complejo, eh, desde, desde cierta manera, o más bien es subjetivo, entonces pues se complejiza más cuando nosotros interactuamos, ¿no? Aquí desde el punto intercultural, muchas veces también cuando se trabaja en comunidad o trabajamos en comunidad, hay muchas poblaciones que hablan otra lengua y que a veces hay que simplificar otros términos, otros conceptos derivados pues, justamente de esa diferencia también de la lengua, ¿no? Está el indicador de la autonomía, el cual dentro de los cuestionarios que se utilizan como indicador sobre este punto, se le pregunta al paciente, ¿el personal de salud le explicó a usted o a su familiar sobre los procedimientos? Y en este punto se hace mucho énfasis en el consentimiento, por ejemplo, el consentimiento informado, donde uno de los problemas o de las problematizaciones es que el consentimiento pues se ve como mero trámite y no como un proceso de comunicación, ¿no? Nuevamente, la simetría en el lenguaje, la imposición de procedimientos por ejemplo, saturación del servicio. Esto se ve eh, común, ¿no? Principalmente en hospitales, cuando a lo mejor se requiere de un procedimiento, pero por tiempos, digamos que a veces se toma la palabra como eficacia, pues a veces ni se le pregunta al paciente, ¿no? De si sí se va a requerir, o si sí acepta, perdón, ese procedimiento o no. Entonces muchas veces es como de, bueno, vamos a hacer este procedimiento porque es su vida o muere, ¿no? Entonces, pues a veces se hace sin preguntar. Eh, y pues a veces el choque cultural, ¿no? También se toma en cuenta en esta parte de la autonomía, el choque cultural que hay, en el que el sistema de salud exige la decisión más individual. En muchas comunidades de México la autonomía es colectiva o familiar, pero pues el sistema no lo entiende y a veces lo interpreta como un retraso o lo ignora principalmente, ¿no? Entonces, como que usted contésteme, ¿no? Básicamente, si se le va a aplicar o no, cuando muchas veces, culturalmente hablando, repito, pues estas decisiones a veces son más colectivas, ¿no? Em, la otra parte o el otro indicador, pues es el de confidencialidad, en donde, pues, en los cuestionarios de indicadores se mide mediante la pregunta, ¿el personal de salud le ofreció condiciones que resguardaran su intimidad? Aquí, pues, se toman varias problematizaciones observables, como la vulneración del pudor, la confidencialidad a viva voz, en lo que se menciona que muchas veces hay pláticas de pasillo, a puerta abierta en hospitales sobre diagnósticos, muchas veces delicados, sobre pacientes, ¿no? De lo que se fue encontrando, digamos, en estos procesos de investigación sobre el trato digno. Otra muy común que se denominó el turismo médico, que en instituciones, en el cual viene siendo esta parte donde los estudiantes se acercan o rodean al paciente y que muchas veces pues palpan o digamos se explica a veces sin permiso, ¿no?
a los estudiantes y demás sobre el paciente, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en el paciente. Y pues muchas veces lo que se recomienda es pedir permiso sobre estos procesos, incluso de educación, ¿no? En cuanto a la otra dimensión, que es la satisfacción a las expectativas en atención de servicios de salud, se tienen estos cuatro indicadores, que es la calidad en los servicios, el acompañamiento hospitalario, la elección de prestadores de servicios de salud y las instalaciones y recursos materiales. Dentro de estos, pues algo importante o lo que se mide, pues es por ejemplo la puntualidad y referencias a diferentes especialidades en cuanto a la calidad en los servicios. El punto número dos es el acompañamiento hospitalario. Muchos pacientes perciben soledad en los servicios de salud, ¿no? No se percibe un acompañamiento adecuado. El punto tres, que es una de las cosas interesantes, que es la elección de prestadores de servicios de salud. Muchos pacientes reportan que no se sienten seguros con su personal de salud, ¿no? Con su profesional de salud. O muchas pacientes también han referido acoso, han referido sentirse incómodos, incómodas en cuanto a el servicio que les prestó su profesional de salud y pues piden, exigen, ¿no? Ese derecho de poder decidir quién los pudiera atender, ¿no? También la parte de las instalaciones y recursos materiales, muchas veces las instalaciones y los recursos materiales pues no son quizá o no están en condiciones, ¿no? Entonces hay que hacernos siempre esta pregunta, ¿las instalaciones y los recursos materiales pues son funcionales? Y bueno, pues sobre todo esto se está trabajando, se están haciendo indicadores para poder ir llevando al entendimiento de esta interculturalidad un poco más crítica. Evidentemente todavía nos estamos quedando en esta quizá parte funcional, pero que el reto es llevar hacia una interculturalidad crítica, ¿no? Y que se vaya llevando a un trato digno. Me gustaría también mencionar un poco sobre la temática eh, de, o el título, ¿no? Que implica esta charla, esta pequeña plática, sobre algunos ejemplos que dan sobre, o que hemos visto, que se han evidenciado sobre algunas otras profesiones de salud que, sumado a la medicina, pues pueden ayudar a entender este trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinar, ¿no? Desde el punto de vista de lo que se ha trabajado en el trabajo sobre el dolor, hay unos investigadores muy interesantes, muy importantes que han hecho trabajo sobre lo que hoy se denomina la neuropedagogía del dolor, australianos como Lorimer Moseley y David Butler, eh, donde están metiendo en lo que son los tratamientos sobre el dolor la educación de este. Ellos mencionan o parten de la idea de que si los pacientes entienden sobre el dolor, ¿no? Toda la parte de a qué se debe el dolor, qué es el dolor, las creencias que hay sobre el dolor, el contexto que hay sobre el dolor. Han evidenciado también tratamientos en los cuales después de 3 sesiones de educación sobre el dolor se ha disminuido su dolor considerablemente, ¿no? Entonces, dentro de esta neuroeducación del dolor, pues tratan de desmitificar lo que a veces hay de creencia de el uso de metáforas y analogías, el empoderamiento del paciente sobre cómo actuar, sobre cómo responder sobre el dolor y que el enfoque no solo sea en la estructura. Ya hoy en día se sabe que el dolor, especialmente el dolor crónico, pues no es exclusivamente a un daño estructural. Muchas veces hay una sensibilización central, ¿no? Que pues está propagando esta señalización de dolor y bueno, todas eh, estos modelos pues han traído diferentes resultados bastante pues buenos clínicamente hablando, ¿no? Aquí hay como algunos ejemplos de sus investigaciones en donde en lugar de, o sea, tratar de desmitificar en que tu dolor es a causa de una degeneración discal, por ejemplo, tienes que tener cuidado con ciertos movimientos y evitar levantar objetos pesados para no dañarte más la espalda, ¿no? Muchas veces esto aumenta el miedo, el sedentarismo, la creencia de que la espalda pues realmente es frágil, ¿no? Nos toca ver en la consulta muchos pacientes que llegan con miedo al movimiento porque pues a lo mejor se les dijo que si te agachas,
se te va a salir el disco y pues ya no vas a poder mover las piernas, ¿no? Me ha llegado también consulta de pacientes en los cuales me han dicho que les comentan que pues ya no hay nada que hacer, que esperen 6 meses, ¿no? Básicamente como pues prácticamente a morir, ¿no? Eh, y pues no, todavía hay cosas que hacer, todavía hay cosas de esta parte de enseñanza en las cuales se puede empoderar al paciente. Y justo de eso se trata este abordaje, ¿no? En el que el terapeuta, el profesional de salud en general, pregunta al paciente, pues, qué cree o cuáles son las creencias que tiene sobre el dolor, sus causas sobre el dolor, quizá validándolas, pero no reforzándolas, ¿no? Y tratando de, pues, empatar hacia una alternativa clínica o hacia un objetivo clínico, pues, de mejoría, ¿no? Los resultados siempre de estos abordajes se enfocan hacia una mayor adherencia a los tratamientos, sobre todo a una reducción del miedo y de creencias negativas, ¿no? Lo que pues nos lleva pues justo a esa parte preventiva, ¿no? Que es muy importante ir llevando a cabo, ¿no? Otro ejemplo que estamos llevando a cabo en lo que es la coordinación de fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UAP, acompañado del Universitario de Participación Social, que se ha encargado ya varios años de alfabetizar a personas, ¿no? Que no saben leer y escribir en diferentes comunidades, pues es el acompañamiento que estamos llevando con ellos desde la fisioterapia comunitaria. Dentro de este enfoque, pues hemos tratado de enfocarnos a lo que sería la concientización de esto, ¿no? A la concientización de la interculturalidad, de los contextos sociales. Es un trabajo que se ha realizado también desde la formación a estudiantes sobre esta concientización. Y también pues al trato, ¿no? Al trato digno que se trata de llevar precisamente a estas comunidades. A lo largo de este camino que hemos estado desarrollando, al menos en estos 2 años que hemos ido acompañando profesores a estos estudiantes, pues ha sido eh, el encontrar que el trabajo sobre la educación, sobre la escucha, sobre justamente tratar de ver a la salud como un derecho, todo esto, pues va siendo más explícito y nos va llevando a más metas, ¿no? A nuevas metas. Y dentro de estas reflexiones que nos hemos llevado está estas preguntas como ¿cómo estoy educando en salud? Tanto a pacientes como justamente a nuestros estudiantes, ¿no? Esta pregunta que está constantemente haciendo ruido, ¿no? Estoy generando brechas de comunicación, estoy generando brechas de información. Nos hemos topado con cosas interesantes como que pues justo, ¿no? Las comunidades muchas veces, o en comunidades, y no solo en comunidades, sino también en la ciudad, pues muchas veces se piensa que pues el costo, ¿no? De una consulta no es proporcional a los beneficios, ¿no? Y que pues a veces mejor no gasto y pues al final a lo mejor me voy a curar, ¿no? Muchas veces hemos visto esto. A veces también hemos encontrado conflictos entre mismas comunidades, entonces cuando a veces se hacen jornadas de salud, observamos que algunas comunidades no van a la comunidad a donde está la jornada por conflictos entre estos, ¿no? Los estereotipos, los prejuicios y evidentemente también entender las actividades que tiene la propia comunidad. Nos hemos encontrado personas, o bueno, ya en la comunidad, que se les ofrece el servicio de manera gratuita, pero muchas personas pues sí, pero estoy trabajando, a lo mejor sí me interesa, pero pues tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a una graduación, etcétera, etcétera, que son interesantes, pero que evidentemente el entender la interculturalidad, pues nos lleva a pensar en esa importancia que tanto se le da desde la comunidad como en la población general, ¿no? También todo esto nos va generando conocimiento sobre cómo abordar a las comunidades, ¿no? ¿Cómo puedo asegurarme que mi población se está informando y tomando acción en cuanto a su corresponsabilidad de su salud? Esto es lo que comentaba, ¿no? Eh, Todo esto creo que me viene haciendo ruido todos estos años y que pues precisamente nos lleva a nuevos proyectos o nuevos procesos que hay que ir
pensando multidisciplinariamente para irlo trabajando, ¿no? Y bueno, justamente preguntarnos si se pueden realizar de otras maneras, ¿no? A veces, como lo mencionaba Walsh, esta interculturalidad a veces la imponemos desde un sistema, ¿no? A veces también hay que interrogarnos cómo llevamos nuestros servicios a comunidades o en general, y que puede a lo mejor solamente como imponer, ¿no? Más que vincularnos, llega como una imposición. Entonces, pensar si realmente existe de otra manera. En muchos proyectos de salud pública o por parte del instituto se trabaja multidisciplinariamente utilizando evidentemente a antropólogos, a sociólogos, incluso a veces abogados. Y creo que eso es algo muy interesante de pensar, ¿no? Muchas veces se piensa que la salud pública es un área de la medicina y no, la salud pública es una rama multidisciplinar, ¿no? En donde entra eh, todas las profesiones, todas, todas, todas. Y a veces nosotros como profesionales de salud pensamos en que pues la salud es exclusiva de los profesionales de salud, ¿no? Pero no, es muy importante el acceso y esta vinculación con otros profesionales que nos permitan o den luz a cómo poder ingresar de otras maneras, ¿no? Bien, algunos otros ejemplos, ya quizá en el área de, por ejemplo, la nutrición. Aquí hay algunos artículos interesantes donde nos hablan de que cuando los pacientes aprenden a monitorear sus parámetros clínicos, a leer, por ejemplo, las etiquetas nutricionales, a negociar planes de alimentación que se ajusten a su cultura, a su economía, a sus gustos, pues hay una mayor adherencia a los planes nutricionales, ¿no? Justamente este año tuvimos la experiencia de hacer una jornada con chicos de nutrición, los cuales me parecieron que hicieron un excelente trabajo en cuanto a explicarles a los pacientes sobre lo que les está pasando, ¿no? Vi un chico ahí explicando con cubitos a niños, ¿no? De estos son los aminoácidos, esto es lo que construye a lo mejor tu carne y esto te va a servir, te va a funcionar, etcétera, etcétera. Y que pues los niños, o sea, ver a los niños, ver a los pacientes bastante interesados, ¿no? En lo que fue la nutrición y en la consulta nutricional, o sea, muchos quisieron llegar a la consulta nutricional, ¿no? Entonces creo que este tipo de evidencias nos llevan o nos van mostrando el camino de cuál podemos ir llevando, ¿no? Me gustaría también mostrar este artículo muy interesante que se hizo en Alemania en el 2001, en el cual solamente con un cambio nutricional se redujo el dolor de espalda en un 50%, ¿no? O sea, en un previo al tratamiento, digamos, los pacientes o la muestra tenían aproximadamente, en la escala que se aplicó, tenían aproximadamente un 42 en puntos de dolor, disminuyéndolo en un promedio a 21 puntos, ¿no? O sea que se redujo prácticamente en un 50%. De estos, el 92,6% de la muestra redujeron su dolor, es decir, de 82 participantes, 76 redujeron su dolor. Y que además, al hacerse el estudio, se hizo o se observó un cambio biológico real. La intervención principalmente fue sobre la aplicación durante 4 semanas de suplementos nutricionales multiminerales de base alcalina, especialmente pues magnesio, ¿no? Que fue lo que principalmente se aplicó o se les dio a estos pacientes. Cabe mencionar que fue un grupo único, donde fue un mismo control, donde pues su tratamiento habitual, durante estas 4 semanas se le agregó esta parte de esta dieta, ¿no? Y pues bueno, hubieron estos cambios importantes. Esto que me lleva como a plantear o a pensar, pues que uno, el trabajo interdisciplinario es muy importante, ¿no? No solamente a veces se reduce al consumo de fármacos, ¿no? Y que a veces, pues, el hecho de que a lo mejor solamente la modificación de la dieta o de la nutrición, pues puede ser realmente significativa, ¿no? Y obviamente si lo agregamos al ejercicio y en general al cambio de estilo de vida, que como veíamos en los primeros datos, solamente un 20% realmente hace eso en sus tratamientos, pues creo que ese es un parámetro que habría que agregar, ¿no? A nuestros indicadores. Sí me gustaría también mencionar, digo, esto no lo tengo medido y tampoco lo he encontrado, ¿no? Como estudiado, pero sí me ha tocado observar a muchas personas
pensar en el concepto de salud exclusivo el consumo de fármacos, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que consumir fármacos es igual a estoy cuidando mi salud, ¿no? Y pues realmente o a veces no es así o quizá más bien también dentro de esta problemática habría que pensar en resignificar este concepto de salud, ¿no? Eh, Estudios sobre polifarmacia, también aquí muestro algunos, en donde básicamente a nivel general o de conclusión, pues los pacientes que están informados sobre qué medicamentos se está tomando, por qué se está tomando ese medicamento y demás, incluso pueden reducir el número de medicamentos que toman, se sienten más seguros y en control de su tratamiento y están más dispuestos a discutir, ¿no?, sus medicamentos con su médico en el futuro. Esto también es algo que se ha estado trabajando, por ejemplo, en estos proyectos de fisioterapia y medicina comunitaria y en general de salud comunitaria, sobre la parte de la explicación, ¿no? Sobre la parte de la información, de la educación al paciente. Bien, y me gustaría pues un poco sobre la interculturalidad. Implica entender al otro, ¿no? A la otra persona. Quedarme con este texto. Que es una anécdota, ¿no? Que explica este filósofo francés, Jean-Luc Nancy. Bueno, lo leeré. Jean-Luc Nancy es un filósofo francés que sufrió una enfermedad cardíaca degenerativa que solo pudo resolverse con un trasplante de corazón. El trasplante lo salvó y cambió su vida, impactando en su forma de hacer filosofía. Al convocarlo a disertar en Europa sobre la cuestión del extranjero, en una línea temática que quiso problematizar, Nancy decidió narrar su experiencia, ¿no?, sobre su trasplante. Y su conclusión fue, su propio corazón lo estaba matando, pero fue el corazón anónimo de otro el que lo salvó. Lo propio lo estaba matando, lo extraño le dio vida. ¿Cuál corazón era el intruso, el ajeno o el propio? No somos todos mixtos, no somos todos otros, ¿no? O sea, como pensar un poquito hacia la otredad, pensar que justo somos también otros, ¿no? Desde la perspectiva. Vuelvo a comentar, a veces llegamos a la comunidad, pensando que nosotros tenemos la razón, pues básicamente llegando a un contexto en el que somos otros, ¿no? Y a propósito de lo que recomendó la doctora Eduardo Galeano, también un autor que me gusta, esta frase, ¿no? Este es nuestro drama, un mundo organizado para el desvínculo, donde el otro es siempre una amenaza y nunca una promesa, ¿no? Creo que en este mundo, en el que muchas veces está en el centro el desvínculo, ¿no? El volvernos a vincular con los otros, ¿no? Con nuestras poblaciones, pues creo que va a ser un gran cambio, ¿no? Bien, dejo estos, si quieren, se quiere revisar esta parte de trato digno, existen los manuales de, pues, de procedimientos en donde pueden como también consultar esto que se está trabajando. Bueno, pues dejo abiertos los micrófonos para discusión. Muchas gracias, doctor Héctor Contreras Angoa. Vamos a ver si alguno de los participantes tiene alguna participación, ya sea en forma de pregunta o algún comentario para el doctor Contreras Angoa. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, por favor. Durante los 80s se hicieron esas visitas a las comunidades hasta 2017, que fue 2017-2018, que fue 2018, que fue la última, por parte de la Facultad de Medicina. Sí, La doctor. diferencia está en que nosotros capacitábamos durante 4 meses a los estudiantes que iban a participar y nos íbamos una semana de la fecha de vacaciones, con la finalidad de no entorpecer los estudios correspondientes de los alumnos, las faltas, los exámenes, etcétera, etcétera, y gastábamos una semana de vacaciones para irnos a las comunidades. Yo creo que es muy importante lo que están haciendo.
porque también colaborábamos con otras carreras, estomatología, por ejemplo, ciencias químicas, veterinaria, y hacíamos un equipo de trabajo muy, muy, muy disciplinario, pero muy grandioso. Lo importante es no ir nada más los fines de semana o no ir un día, sino ir una semana para poder atender a la población. Y la satisfacción es muy grande. Entonces, ese es mi comentario. Muchas gracias, doctora Lupita. Eh, Soy la pues maestra Colli, Sí, Guzmán Colli, ¿sí está bien? sí, Ok. perdón, sí, 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 nada sí. más sobre ese proyecto del que estamos hablando. Nos estamos yendo 3 semanas, incluso a vivir allá, con los chicos alfabetizadores. Allá nos organizamos durante todas estas 3 semanas y las capacitaciones previas igual son a veces de 4 meses, perdón, o sea, son también intensivas a los chicos y me parece que los resultados han sido bastante satisfactorios en esa parte como de concientización y los aprendizajes que se traen los chicos de después de esas 3 semanas, pues son muy bonitos porque realmente, bueno, se perciben como concientizados, ¿no? De cierta manera y con ganas de seguir regresando, ¿no? Esa parte de dar la atención, ¿no? Una pregunta. Con Adelante. la alfabetización también nosotros colaboramos mucho. Esos eran estudiantes de preparatoria. Yo me imagino que lo siguen haciendo. Y sí es mis felicidades porque desde mucho tiempo atrás nosotros también participábamos directamente y nos acompañaban en estas acciones con las comunidades. Así es, doctora. Precisamente son los chicos de preparatoria del Centro Universitario de Participación Social, que es el, digamos, el departamento de la universidad quien se encarga de esto y que nos invitaron a este proyecto y que, bueno, ya vamos 4 años, pues vinculándonos con ellos y pues aprendiendo mucho de ellos, y que creo que pues ha habido buenos resultados, al menos desde la parte de fisioterapia y creo que cada vez también se está metiendo nuevamente medicina y pues también se están logrando buenas cosas. Sí, doctora Colli, yo también quisiera aquí complementar si la universidad sigue haciendo esta parte de alfabetización e incluso en las jornadas multidisciplinarias, pues si están comunidades aledañas al lugar donde se realiza la jornada, la misma universidad les proporciona transporte, los va a traer y los vuelve a dejar. Creo que es una de las grandes y buenas cosas que está haciendo la universidad. Y sobre todo esta atención multidisciplinaria, ¿no? Donde va fisiología, estomatología, medicina, etcétera. ¿Alguien más quisiera comentar? O le daremos al doctor Abel, por favor. Sí, bueno, buenos días. ¿Se Buen escucha? día. Perfectísimo. Muchas gracias por las charlas, y por el diplomado en general. Solo un comentario y una pregunta al final. Eh, Reconocer todo este trabajo sobre interculturalidad en salud me parece muy importante, muy interesante. Yo hago un trabajo en la Facultad de Enfermería, estoy apostando por una categoría cuidados interculturales, tratando de rescatar precisamente a la medicina tradicional, a los cuidados alternativos y complementarios. En ese sentido, va mi pregunta hacia el doctor Héctor. Em, ¿Qué se tiene, digamos, de materias, qué se tiene de preparación teórica, metodológica en los ámbitos de medicina o de fisioterapia, justamente para preparar a estos chicos, ¿no? A estas chicas para salir a campo, para salir a comunidad, trabajar teórica y metodológicamente con estas personas, ¿no? Y bueno, rapidísimo, si no se me olvida, también he estado trabajando un poco sobre el dolor. Me atrevo a recomendar una lectura, David Le Breton, Antropología del Dolor, precisamente, que nos hace una clasificación muy interesante, cómo nos podemos acercar ahí, entendiendo al cuerpo no solo como masa, ¿no? Sino como anatomía, sino también con todos los significados. Una mirada justamente pues mucho más estructural que rescata significados,
símbolos, pero también cómo lo materializamos. Bueno, espero haber sido claro y les agradezco mucho. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora Ver. Le agradezco su sugerencia de lectura, desde luego que la vamos a tomar en cuenta y a leerla con gusto. Y en cuanto a su pregunta, pues principalmente ahorita se implementó ya una materia denominada fisioterapia comunitaria, donde busca abordar teóricamente, pues justo conceptos asociados al entendimiento de la interculturalidad, se meten sobre todo conceptos de los determinantes de salud, ¿no? Y esta parte práctica de ir justamente aprovechando estos proyectos, aprovechando este otro apartado práctico de ir a la comunidad. Efectivamente, como también lo mencionaba la doctora Guadalupe, si no mal recuerdo, esto se hace en verano, ¿no? Principalmente en verano, que es a donde tienen pues ese espacio los chicos. Pero también dentro de estos años se les capacita desde el Centro de Participación Social y también desde la parte de la realización de historia clínica, desde un punto de vista más, como dice, más antropológico, más de entender los determinantes y todo ello, ¿no? Eso es lo que ahorita hemos estado trabajando, pero que se está moviendo y que está evolucionando y que pues evidentemente busca ir siempre en transformación. Eh, Doctora Gracias. Abel, muchas gracias. ¿Nos podría compartir en el grupo de chat el libro que nos está comentando para que Sí, los participantes lo puedan tener? sí, en unos minutos les agrego en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la doctora Rudester Rosas. Sí, hola, buenos días a todos. Y bueno, nada más también quería hacer como un comentario que todo esto que se mencionaba tanto en la ponencia pasada de la doctora Miriam como en esta ponencia del doctor Héctor, creo que también es muy importante tomar esta parte y sí lo mencionan de alguna manera, la parte de los determinantes sociales, que muchas veces nosotros dejamos o incluso, o sea, de verdad, hasta en el personal de salud, no quiero decir que quizá los que están aquí presentes, pero muchos nos olvidamos que nuestro paciente o la persona que atendemos es una persona con un contexto y que justo son estos determinantes sociales que forman esta parte de esta, que tiene que ver mucho con esta parte de interculturalidad, ¿no? Y que justo en la parte de lo que mencionaban a veces de las jornadas, quizá lo que mencionaba el maestro Héctor, cuando el paciente, nosotros llegamos a las comunidades creyendo que todos van a estar así como de, sí, sí, yo quiero tu atención, yo quiero esto, pero la realidad es que tienen otras prioridades, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos entender esta parte de, ok, nos ha tocado incluso la parte de, bueno, le ayudo a, no sé, a recoger el fruto de lo que está recogiendo, le ayudo, no sé, quizá a llevar lo que está llevando de un lugar a otro y de esa manera como es ser esta parte de interculturalidad, el poder encajar en su comunidad, en su día a día. No solamente desde mi posición, porque justo ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, yo soy aquí el profesional, yo soy aquí el por así decirlo, el mayor, y entonces tiene que seguir mis indicaciones, sino también como irnos involucrando en conocer el contexto de la persona. Al final, los determinantes sociales, pues básicamente se conocen que son las causas de las enfermedades, ¿no? Y muchas veces las dejamos como fuera y no lo tenemos como en el radar, ¿no? Y lamentablemente, incluso en el personal de salud, a veces también se nos van esos determinantes sociales. Y bueno, nada más era ese mi aporte. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctor Héctor, ¿quisiera comentar algo? Solo mencionar que, bueno, con la doctora Ruth justamente tenemos este proyecto y pues bueno, sus palabras bastante valiosas en el sentido de lo que hemos estado trabajando. Sí, muchas gracias a los dos. Yo creo que siempre ver la cosmovisión del otro es algo que nos lleva a entender muchísimas cosas. Muchas Vamos gracias. a darle la palabra a la doctora Loyola para que nos haga el cierre, por favor.
Muchas gracias. Qué buena exposición. Y además con la exposición de la práctica de la experiencia. Eso es genial. Felicidades, doctor. Héctor, y con toda la terminología hermenéutica que nos fue describiendo, súper genial, porque nos ubica y eso es lo que debemos aprender como comités como integrantes de los comités de ética. Y no solo eso, para la vida de la profesión, tener la bioética nos invita a tener esa perspectiva universal de nuestro trabajo. Lo que hace bien de este lado del mundo, le hace bien al otro lado del mundo. Lo que hace mal de este lado del mundo, le hace mal al otro lado del mundo. A nuestras comunidades, todas y todos vamos a convivir con las posibilidades y colaboración de como comunidades, con la colaboración y disposición de todos. En trabajo, decían, a veces colegiado, a veces interdisciplinar, multidisciplinar, pero sobre todo ciudadano. ¿Por qué están sobrecargadas las demandas hospitalarias? Porque no se hace trabajo comunitario, ¿sí? Y precisamente ahí, en las comunidades, los estudiantes van y aprenden con la realidad. Ujú. Y eso es sumamente importante. Para mí es un honor tener aquí al doctor Abel, al doctor Miguel, al doctor Héctor, a la doctora Lupita, a Coli. Muchas gracias por estar acá. Es muy importante la doctora Ruth, la doctora Edith, su tiempo que disponen para poder dialogar y exponer todas y todos sus experiencias, la doctora Betty y demás, porque este diálogo multidisciplinar es el que enriquece este espacio académico para plantearnos aspectos a compaginar con nuestra perspectiva y llevarlos a cabo en la práctica de nuestras comunidades, aún contra las contradicciones, porque Javier Mungueza, un estudioso de los derechos humanos, estudia la parte de la alienabilidad y la inalienabilidad de los derechos humanos, los consensos y los disensos. Y dice, él explica muy bien en el libro de Derechos Humanos que no siempre vamos a encontrar consensos. También tenemos que partir de los disensos y aceptar, como dice el doctor Fernando Lolas, esa pluralidad de pensamientos como investigadores. También existe esa pluralidad. Y eso es lo que retroalimenta en realidad y consolida el trabajo multidisciplinar. ¿Qué dice Mafalda? Y lo decía Rius en sus libros: si no existe el otro, no existo yo. No existimos si no existen los otros. El trabajo en equipo, la colaboración, usted dijo muy, muy claramente, el respeto, la solidaridad y la colaboración son puntos clave para poder ir abordando la fenomenología que se causa a falta de la educación. Y eso lo debemos de realizar intergeneracionalmente, como durante los periodos de trabajo comunitario y la vinculación universidad-sociedad. Felicidades, doctor Héctor, felicidades a todas y todos. Yo tuve la oportunidad, yo creo que la doctora Edith también, de estar en las comunidades y es fantástico, la doctora Lupita Colli, es fantástico andar por las comunidades y llegar a esos lugares donde
están las problemáticas específicas y poder dialogar con las comunidades de acuerdo a su lenguaje, a su cultura, a sus tradiciones, las perspectivas de la modificación para una vida más funcional y más vivible con beneficios. Muchas gracias y muchas felicidades. Ese es el aspecto antropológico, filosófico, ético y bioético de este espacio académico. Gracias, doctora Lupita Miriam, doctor Héctor Contreras, por su compromiso, por su gran trabajo al preparar estas contribuciones al diplomado. Gracias. Y ahora Yo sí que... sí, si me permite, solamente quisiera comentar que la doctora Lupita Colli pues fue una de las más apasionadas en sus tiempos, en aquellas épocas para las jornadas comunitarias. Gracias, doctora Colli. Sí, doctora, definitivamente. Y nosotros hay varios maestros acá, o ya se fueron, pero nosotros nos fuimos a las clínicas comunitarias del hospital universitario. No sé por qué las quitaron, pero deberían de estar ahí. Y se iban los médicos pasantes, 2 o 3, a cada clínica comunitaria. Había 12 clínicas comunitarias y muy buen trabajo que se realizaba en el servicio social, de enfermería, de estomatología, de psicología y de medicina. Trabajo social, bastante, pero pues debería de renacer ese aspecto. Muchas gracias. Este, y la doctora Lupita hizo bastantes viajes. No sé cuántos años, doctora Lupita Colli. Doctora Lupita Colli, ¿cuántos años estuvo en la comunidad? Creo que se apagó su celular. Suele pasar de pronto. Sí, bueno, entonces vamos a tener, doctora, ahora sí, 10 minutos de receso y regresamos, por favor. Sí, claro. ¿Le pone usted Dos, el cronómetro? 12:04. Ajá, 12:04 regresamos. ¿Usted pone el cronómetro o lo pongo yo? Usted póngalo, doctora, o el doctor Lenin, no sé si ya lo tenga listo por ahí. Si no, ahorita lo ponemos. A ver, 10 minutos y 12:04 nos vemos. cronómetro. Sí, ya empezó a correr el tiempo. Corran, corran. Cronómetro aquí dice 10 minutos. Ahí está, doctora. Creo que no, creo que no. Listo. Nos vamos, doctora. Vámonos. Nos vemos. Gracias. Un abrazo.